Después de mucho tiempo de veneración en abstracto, participé en una presentación política de Zoe Valdés, que gracias al discurso inteligente de don Julio Schilling, fue también lo más cerca que he estado de una organización como Alfa 66. La entrada de Zoe fue asombrosa por lo sencilla y cálida, demostrando su propio ascendiente y don sobre las personas. Una mujer popular que lucha para manejar su espontaneidad y que es la razón de que pueda legitimar tantas cosas con su presencia. Como prueba, baste saber que la presentación no comenzó tarde porque se tratara del horario cubano-venezolano, sino que comenzando relativamente pronto, la poca tardanza se debió a la voluntad de Zoe de saludar y reconocer a todos uno por uno. Por supuesto, allí estuvo también el color local de las supuestas élites políticas e intelectuales, justificando sus grandes donaciones. Y conociendo o intuyendo a Zoe, es obvio que eso no va a llegar muy lejos. Pero también es cierto que ella tiene lo que necesita para vivir por sí misma, y no es labor de nadie advertirle de nada. En todo caso, aquí van sus palabras extraídas de la presentación en general, para que siempre quede esa imagen de mujer sencilla y verdadera, que exhibe con majestad su don de gente y a la que uno puede admirar en la distancia. Todos los venezolanos nos dijeron, no, eso no va a pasar, no, nosotros no somos los cubanos. Muchos venezolanos sabían lo que iba a pasar, muchos venezolanos nos apoyaron incluso cuando nadie nos apoyaba, sobre todo en Europa. ¿Te acuerdas? En las manifestaciones de los martes de la Primavera Negra del 2003, la cantidad de venezolanos que venían a apoyarnos. Había incluso momentos en que había más venezolanos que cubanos. Los cubanos me imagino que estaban moviendo el culo por ahí en alguna discoteca, pero los venezolanos estaban ahí todos los martes a las 6, gritando los nombres de todos, cada uno de los 75 de la Primavera Negra, bajo nieve, frío, calor, durante 8 años. Entonces, muchas gracias por estar aquí. La pregunta que has hecho y la intervención que has hecho para mí es muy importante porque has hablado de dos cosas fundamentales para mí: la historia que has dicho, incluso que de momentos, has mencionado los momentos negativos de la historia. La historia de Cuba tiene muchos momentos negativos, pero la historia de Cuba es una historia hermosa, bellísima, que con esos momentos negativos también tiene que ser enseñada. Para los que son negativos, para otros no son negativos, y ese punto de relatividad hay que también tenerlo en cuenta. Las personas tienen que ser oídas, las familias que fueron silenciadas durante décadas precisamente por pertenecer a uno u otro gobierno, esas personas, las que quedan, las que hoy todavía pueden dar su testimonio, es muy necesario que ese testimonio sea oído, porque esa es la fuerza de nuestra historia, los testimonios de las personas que viven y los libros que han sido censurados en Cuba y que tenemos nosotros que vivimos en el exilio, porque hay una cosa que yo quiero subrayar. Aquí están llegando una serie de personajes, es un paréntesis, hay una serie de personajes y todo el mundo se admira de que, ay, mira lo que han escrito en Cuba. Me incluyo yo con la nada cotidiana. No, en el exilio teníamos a un Levi Marrero, teníamos una gran cantidad de personas: Reinaldo Arenas, Guillermo Cabrera Infante, Lidia Cabrera, José Abreu Felipe, que está por ahí, Armando de Armas, que ha escrito un libro extraordinario sobre, incluso con una visión que él, como le sucede a los escritores, desgraciadamente en muchas ocasiones, que él fue adivinando y viendo antes que los que estábamos en estos accidentes, ¿no? La historia es muy importante, aún con sus puntos negativos, y incluso yo diría que esos eslabones perdidos y negativos de la historia de nuestro país tenemos que una vez más recuperarlos, estudiarlos, leerlos y pensarlos y analizarlos, para que muchas de esas cosas que ocurrieron pues nos sirvan para reconstruir lo que sería como la democratización. No, para la libertad ya es otra cosa. Tú sabes que para no ser muy larga, porque me extiendo,
a veces, con los franceses que hablan tanto, pues se me ha pegado. Yo soy muy radical, yo creo que nosotros no podemos buscar justicia transicional, no tenemos tiempo ya, son 58 años. La justicia transicional, ¿para quiénes van a llegar? Para ellos, o sea, para los que han gozado de todo eso, y entonces además dirán, mira, qué bien que ha llegado esto, pero bueno, ya estamos en una especie de capitalismo a la vietnamita, que es lo que yo pienso, que hablamos el otro día, que podría suceder en Cuba. Pues ya eso pudiera incluso darles hasta una justificación a ellos para seguir inventando excusas, inventando pretextos y justificaciones para seguir existiendo. No, yo creo que ya es hora, y en eso yo creo que esa es la gran lección que está dando Venezuela y los venezolanos. Es hora que a los Castro se les saque del poder, que todo lo que se haga en dirección a que sean juzgados, a que sean condenados por tribunales penales internacionales por crímenes contra la humanidad, ya eso tiene que existir, tiene que venir. Nosotros hemos estado muy solos. Todos estos presos políticos que ustedes han aplaudido han estado muy solos. Los libros de estos presos políticos muchas veces no llegan a donde tienen que llegar a la prensa, que igual si llegan la prensa ya sabemos lo que es hoy en día, y con eso hemos tenido que luchar durante 58 años en la más absoluta soledad, como decía ayer, le decía ayer a Pedro Cepset, en la más absoluta soledad, una soledad que puede también acontecer a los venezolanos en el caso de Venezuela. Todo esto que está pasando en Venezuela pasó de otra manera en Cuba, y no tenían ellos los mecanismos, las formas de comunicación que existen hoy, y todo eso pasó, el tiempo pasó y ya ha pasado mucho tiempo. Lo que no pueden los venezolanos hoy es permitir que el tiempo siga pasando y dejar que el domingo pase ese horror que va a pasar. No se puede permitir, y por suerte un pueblo entero está en las calles tratando de impedirlo, dando sus vidas, jóvenes, que es la mayoría de la gente que muere, pero también ancianos, ancianas, y eso es una lección enorme que de alguna manera también, y ahí sí lo subrayo, si la lección de los cubanos, de lo que pasó en el Escambray, de lo que pasó con todos estos presos políticos, cada una de las historias cubanas hubiera llegado a toda esa parte de América Latina, hoy no estaría ocurriendo lo que está ocurriendo en Venezuela. Julio, quería volver sobre la primera parte donde mencionaste algo muy importante, sobre todo porque hay aquí también escritores, poetas que en Cuba mantuvieron, y fuera de Cuba en el exilio, han mantenido una posición muy loable en relación a lo que es Cuba, la libertad de Cuba, y a los que incluso se les ha silenciado, se les ha censurado precisamente por esa razón, ¿no? Es importante que el exilio reconozca al exilio. Es importante que el exilio reconozca a sus escritores, a sus poetas, a sus músicos y a las personas que han sacrificado, no sea nada más que por haber dicho algo en algún momento que molestó a alguien y por lo que se les ha censurado. Ese reconocimiento hace mucho rato, Ernesto, lo hemos hablado muchas veces en algunos de tus viajes cuando nos hemos encontrado a Europa. Es importante que el exilio reconozca también y respete también y vuelva a pensar, a reflexionar. Todos debemos volver a pensar. El otro día puse una frase sobre eso en Facebook, pero lo decía más en relación con Cuba. Otros lo interpretaron de otra manera, pero en relación con Cuba. Todos debemos volver a pensar en lo que ha sido, lo que ha significado en relación al enriquecimiento, a la salvaguarda de la cultura cubana, el exilio. Si la cultura cubana existe,
si la fabulosa comida cubana existe, si la verdadera música cubana, no la tontería que llega hoy de esa Cuba existe, pues es también porque el exilio la siguió, la apoyó, Celia Cruz, tantas personalidades que han hecho grande nuestro exilio. Eso es muy importante que sepamos, que tengamos bien claro que la verdadera cultura cubana se hizo como en la época de Martí, de Gertrudis Gómez de Avellaneda, de Cirilo Villaverde, en el exilio. Eso es como diría Lola Flores, ustedes saben que es una de las que más verdad, de manera cómica ha dicho, es nuestro sino, ¿no? Es un destino que se nos impuso siempre, pero es un destino del que nosotros siempre hemos hecho también una parte muy positiva y una parte muy grande de lo que significamos y de lo que somos para la humanidad, ¿no? En relación a Europa, mira, Julio, Europa está perdida. Europa se perdió, pero no solo que Europa se perdió, la clase política europea está perdida. Por no decir, ustedes saben que yo soy muy mal hablada, pero hoy voy a tratar de no serlo. Se perdió, la clase política es una basura. Ustedes ven una basureta, como digo yo. Ustedes ven la imagen del nuevo presidente de Francia, que es una persona que viene pues de los bancos, de los Rothschild, que tiene una carrera económica importante más que política. Ayer recibiendo a esta señora Rejana, que es una señora que ha dado dinero para la educación y todo eso, pero el dinero está muy bien para las escuelas, la educación, Rejana y todo eso, pero el pensamiento, un pensamiento de un escritor, de un filósofo, vale más que cualquier millón de Rejana. Los políticos deben volver a oír a los escritores, a los pensadores, a los filósofos, a Alain Finkielkraut, que es un filósofo al que yo sigo mucho, francés. Es muy polémico porque dice las cosas tal como son en relación a lo que él dijo que sería el siglo XXI, o sea, el siglo del racismo y de la religión. ¿Cuál religión? El Islam. Entonces, se ha perdido eso, se ha perdido, no hay... Nosotros no importamos, Cuba nunca... Nosotros cuando yo llegué a París, por ejemplo, que llegué a la prefectura de policía a pedirme asilo político, me dijeron, no, aquí los cubanos no le damos, tampoco nos daban asilo político. Ya o sea, eso fue en el 95 cuando yo pedí asilo político. No daban asilo político ya o sea, todavía en el 95. Y el prefecto de policía me dijo, usted lo que tiene que hacer es irse para allá con los americanos. Y yo lo miré así y dije, no, pero es que yo estoy aquí en Europa, he venido a Francia, porque usted me manda con los americanos. O sea, esa es la mentalidad. Los cubanos somos, vaya, es como cuando escoria, como nos decimos, como cuando nos comparan con los americanos, pues mira, lo peor, o sea, Jean-François Revel era un filósofo que yo he leído mucho, creo que todos lo hemos leído, que ha defendido mucho la visión de América, lo que ha significado América en el mundo, para Europa. Ya nadie, o sea, llegas a una librería y pides un libro de Jean-François Revel y el librero te mira así y dice, perdón, no sabe quién es Jean-François Revel, que vivía quizás a 2 cuadras de su casa y que lo veía a lo mejor en la panadería todas las mañanas. O sea, es el odio a América, el desprecio al exilio cubano, porque entonces Fidel fue antiimperialista para ellos, Fidel, Raúl y toda esa camarilla, y entonces esa es la visión pedestre, estúpida, imbécil que tienen de nosotros. De los venezolanos les voy a decir algo. Durante todos estos meses en los noticieros a veces sacan un poco de humo y dicen 3 palabras. Mira lo que está pasando en Venezuela porque no sé qué cosa. Y no entiendes nada, porque el francés que está viendo eso, que no oye cotidianamente de lo que es América Latina, de lo que es Venezuela, de lo que es Cuba, o sea, no se entera. Entonces, claro, la prensa ya cumplió con su trabajito. Los políticos tampoco algunos, por supuesto hay excepciones,
nos apoyan, intentan que se conozca un poco más. Cuando pasó lo de la Primavera Negra en el 2003, pues se movilizaron un poco más. Además estuvo la presencia de ustedes, que fue muy importante, como siempre lo he dicho, en los foros y parlamentos europeos, que siempre ustedes han estado muy claros allí hablando de cuál fue. Pero el asunto es que, claro, la inmigración es un problema terrible para Europa, eso es lo que más importa ahora. Cuando yo he planteado, por ejemplo, el caso de Eduardo Cardet Concepción, que es del Movimiento Cristiano Liberación, que está preso, condenado a 3 años, me han dicho sí, vamos a hacer algo, no, me han respondido, pero a la larga pues no pasa nada. Entonces es muy decepcionante, es muy triste y al mismo tiempo es muy empobrecedor para ellos mismos, porque no conocen el mundo. El que era el candidato por el Partido Socialista, que ustedes saben que está destrozado en Francia, no es un partido que ya ni existe, que no tiene, o sea, todos se han ido. Macron era del Partido Socialista y se fue, Benoît Hamon, que era el candidato al Partido Socialista. En una feria del libro invitaron unos cuantos escritores a almorzar con él y yo tuve curiosidad de saber cómo era el personaje, me senté y lo oí, y cuando empezó a hablar de Venezuela ya casi tocaba el postre, o sea, me lo tuve que meter todo el almuerzo, pero ya casi tocaba el postre, y cuando habló de Venezuela me dio tanto asco que me levanté y le dije, mire, el postre, cómanselo ustedes porque yo tengo que regresar a firmar mis libros, que es de lo que se trata. O sea, el nivel de estos políticos, este hombre que hubiera podido llegar a ser presidente de ese país, de Francia, el nivel de indolencia, ignorancia, desconocimiento, es bestial. Entonces, yo ya en la clase política, como siempre he dicho, yo no creo en ningún político, no me interesa, a mí lo que me interesa es el pensamiento de la gente, de los escritores, de cualquiera. Yo, por ejemplo, salgo de la casa y tengo un clochard, un mendigo, que él no pide nada, él lo único que pide es conversar, una conversación, y yo hablo mucho con él, y yo le digo, este es el hombre que tiene que presidir Francia, porque este hombre tiene unas ideas increíbles, y sin embargo está ahí de mendigo, ni siquiera yo le voy a dar €1, y me dice, no, hemos tenido una conversación maravillosa, esto no, por favor. Entonces, ya yo en ese tipo de políticos no creo para nada, no creo en ningún político europeo. Angela Merkel es una persona que está llevando un sueño muy peligroso en relación a Europa, muy peligroso, porque es el dominio de Alemania sobre el resto de los países europeos, con una ignorancia absoluta de lo que significa la diversidad en Europa, lo que significa ser, por ejemplo, ateo, pero lo que significa ser judío en Francia. ¿Por qué los judíos franceses se van todos, o casi todos, para Israel? O sea, ¿por qué esa huida de los judíos? O sea, todo eso da pavor. Y no hay, desgraciadamente, una explicación, no hay una respuesta. Ya te digo, Rihanna es la que va con sus millones a decirle algo, una risotada o algo a este presidente. Entonces es lamentable y es muy doloroso y muy desconsolador. Cuando le dieron el premio Cervantes a Guillermo Cabrera Infante, yo fui invitada por Guillermo. Estábamos allí en el palacio con los reyes y estaba Aznar, que tanto ha apoyado y que fue a Cuba y vivió a la disidencia y todo eso. Y estaban hablando y de pronto se dijo algo que tiene que ver con lo que tú siempre subrayas de la justicia, con vergüenza, que es lo que nos hace falta, recuperar la vergüenza, volver a tener vergüenza, y que nos vean con vergüenza, con respeto. Entonces, empezaron a hablar de los hoteles españoles en Cuba y todo eso, y Guillermo estaba ido, porque Guillermo ya en esa época estaba el pobre bastante ido, y yo estaba, por nada se me rompe la cambrera, porque el del zapato, porque el tacón ya yo no podía apoyarlo más en el piso para callarme. Pero Miriam Gómez no hay quien la calle. Miriam Gómez es la viuda de Guillermo Cabrera Infante, en aquel momento su esposa.
Y cuando Miriam oyó todo eso, le dijo a Aznar, pero ¿y la libertad de los cubanos y los cubanos y el derecho de los cubanos? Porque eso lo que está pasando ahora con todos esos hoteles es que los cubanos son esclavos, les están pagando como esclavos, eso es esclavitud. Y Aznar hizo, con aquel bigotón que tenía Aznar, que ya se lo afeitó, hizo... ¿Cómo qué? Entonces, como... Follow the money. Así es lo que hay, eso es lo que hay, eso es lo que trae el barco. Entonces, por otra parte, tenemos a François Hollande, que cuando la Primavera Negra, vuelvo y repito, porque se hizo mucho en Francia, más que en España, más que en otros lugares. Lo que se hizo en España, lo que hizo Zapatero fue para desgraciar y acabar con, darle un puntillazo, un martillazo a todo lo que significaba lo que hicieron todas esas personas que fueron a la cárcel por eso, por hacer eso. Llevarlos a España y después ningunearlos en España, que fue lo que hizo, ningunearlos. Entonces, François Hollande escribió muchos artículos cuando estaba, claro, en la oposición por el Partido Socialista, en favor, sosteniendo, apoyando a todos estos presos, que tenían que ya los Castros tenían que liberarlos. Era una cantidad de artículos en Le Point, Le Nouvel Observateur, la prensa, porque era François Hollande, pues lo publicaba. ¿Qué hizo François Hollande hace 2 o 3 años, no sé, o menos? Recibir a Raúl Castro en el Eliseo con grandes fiestas, fastos. Allí fueron todos esos artistas que yo ni sabía que existían, un tipo que se llama David Guetta, que hace música que es un DJ, que tiene una novia cubana, porque claro, en el caso de Cuba casi todo pasa por el fambeco, las nalgas, todo eso, o sea, toda esta gente, todo eso, exportaron a todos esos revolucionarios, bien parecidos, que entonces todas aquellas mujeres europeas se caían de bruces delante de todos aquellos revolucionarios. Entonces todo eso ha sido, esa lucha que ustedes tiene esta otra y que ustedes han mantenido con una dignidad, un valor y una valentía increíble, tiene toda esta basura enfrente, y la gente estúpida, imbécil, la gente que responde con así, pues se va por la basura siempre. No hay, por eso digo que no confío en hay algunos, hay excepciones, hay que reconocerlo, como tú mismo has dicho, pero en la gente que ostenta el poder hoy, que tienen muy difícilmente, porque tienen enfrente al patronato francés, tienen enfrente a los que quieren a la casa, hay una especie de casa del cigarro, del tabaco en París, que entonces ahí se reúnen todos esos políticos a fumar tabaco y hablar que qué maravilla el tabaco que les mandó Fidel Castro o Raúl Castro ahora. Entonces, todo eso es un lobby y un lobby de la mediocridad, de la basura, de la y de la indolencia, vuelvo y repito, porque no les importa nada de lo que sufre el pueblo cubano. Y vuelvo a lo que tú siempre dices. Por eso cuando todo eso acabe, que ojalá acabe lo más pronto posible, de la manera más radical posible, o sea que drones, sacarlo por los pelos de ahí, todas esas personas que han hecho dueños de hoteles, Meliá, toda esa gente, también tienen que ser llevados a tribunales para que no solo retribuyan lo que les deben al pueblo esclavo cubano, que ellos han esclavizado, que ellos han contribuido a esclavizar, sino para que también ellos sean condenados a pagar lo que les deben a todos. Quiero recordar que en Venezuela hay una gran cantidad de cubanos, yo estoy con algunos de ellos muy en contacto, y son cubanos que salen a diario desde que está saliendo el pueblo a las calles con el pueblo venezolano, porque ellos son venezolanos también y son cubanos y son venezolanos, y yo les tengo una gran admiración a estas personas. Por ejemplo, el cineasta Mario Crespo, que hizo películas en Cuba y que sin embargo desde que empezó todo esto en Venezuela se ha mantenido en la oposición. Otros amigos cuyos nombres no puedo mencionar por razones obvias.
y eso es admirable. Yo lo que veo en el caso de Venezuela, lo que has hablado, lo que has mencionado, el exilio, es que hay una relación importante entre el exilio y la gente que está dentro de Venezuela que no se ha roto, que todavía no han logrado romperlo porque ahí ha fallado el sistema. En el caso de Cuba no. En el caso de Cuba es que el castrismo es un producto. Yo escribí la ficción Fidel explicando que la revolución esa de la que hablaba Fidel Castro fracasó rotundamente, pero que el producto de marketing que creó Fidel Castro y todos sus secuaces triunfó en el mundo. Entonces, dentro de ese producto de marketing, uno de los factores principales era, claro, la división, la desunión, destruyó la familia, pero lo más importante es que completamente dividió, desvinculó, sembró el odio entre la gente que se quedó allí y los que se fueron al exilio. El odio que por mucho tiempo dentro de Cuba se le tenía a las personas que salían al exilio. Todos vivimos los mítines de repudio, todos aquellos horrores que pasaron no solo en el 80, en otros. Yo recuerdo de niña una familia, un padre de familia que estaba preso en una granja, y a sus 2 hijas y a su mujer, cada vez que salían a la calle les gritaban horrores, y eso fue antes del año 80. O sea que el odio fue la base de toda esta división, de todo este horror que se creó. Por eso siempre hago hincapié en que sí hay excepciones dentro de Cuba, sí hay un pueblo dentro de Cuba, pero sobre todo hay un exilio. Lo hablaba con Silvia Iriondo el otro día, que tuvo la gran amabilidad de reunirnos, de encontrarnos en un almuerzo maravilloso. Lo que hay que salvar, lo que tenemos que cuidar es el exilio, porque hemos sido, como bien dices, nos han por años, en diferentes lugares, nos han tratado de todo, de intransigentes, de radicales. A mí también me da lo mismo. Yo siempre lo digo, yo entro diciendo, siempre soy una radical, porque con las dictaduras, con las tiranías, solo se puede ser radical. Entonces, de todo eso que nos han acusado, de todo eso quiere decir que viene, por supuesto, esas acusaciones salen directamente del Comité Central y de todos ellos, quiere decir que entonces algo hicimos bien, que muchas cosas se hicieron bien, que todo lo que ustedes hicieron, lo hicieron bien, y de alguna manera, probablemente no haya habido triunfos, no haya habido algunos fracasos, pero de alguna manera les molestó, les hizo bastante, muchísimo daño, y eso es lo que tratan de destruir ahora en estos momentos, con toda la gente que mandan a Miami, para introducirse en el exilio, para crear ese estado de culpabilidad que ya, como dicen algunos artículos en el Nuevo Herald de algunos de esos escritores que escriben desde Cuba, que la culpa también no solo la tienen ellos, sino también nosotros. El exilio es culpable. ¿Culpable de qué, señor? ¿Pero de qué? ¿Cuál es la culpabilidad? Entonces, ese tipo de razonamiento, que está muy bien, yo quiero decir que están muy bien preparados, está muy bien organizado y orquestado para dividir, para conseguir lo que hicieron en Cuba y lo que hicieron desde lejos, ahora hacerlo desde cerca. Entrar aquí y dividir y destruir el exilio y destruir los grupos. Claro, hay grupos como ustedes que son indestructibles, pero hay otros que no. Hay gente también muy frágil. Yo conozco pintores, por ejemplo, que me han dicho, es que me cansé de esperar que me hagan la gran exposición en el exilio. Voy para allá, corriendo con la chancletica mojadita, a que me hagan la gran exposición en Cuba. Y entonces ya no eres un exiliado. Ya eres uno que fue como el personaje del poema de Gonzalo Rojas, que de Chinque de Shot, la señora del puerto, la señorita del puerto, despetroncado, que tengo una exposición en aquella tiranía que fue la que te dio patadas por el culo y te sacó de Cuba. Entonces, ese es el tipo de cosas que ellos son expertos en conseguir.
en que nos odiemos, en que yo siento decir, yo sé que ustedes no tienen odio, pero yo sí. Yo tengo las gotas necesarias para no aplaudan, porque no es un logro ni nada de eso, es contrario, sí, es un logro de aquello. O sea, ese fue el odio que nos sembraron, que de alguna manera, pues claro, uno después lo canaliza, lo verticaliza, lo horizontaliza, pero eso es el producto de eso, ese odio es el producto de eso. Entonces, por eso siempre digo que nosotros tenemos, los cubanos, mientras que los venezolanos tienen muy claro que tienen que apoyarse dentro y fuera, y que están unidos y que están en las calles, y que nosotros cada vez nos desunen más, cada vez nos mandan a todos estos vendedores, encantadores de serpientes para que creamos que mira cambios, ay mira esta niña lo que dijo aquí en Miami, pero después en Paris Match, hablo de Wendy Guerra porque ustedes saben que yo doy nombres, dijo en Paris Match que Raúl Castro había puesto a Cuba de nuevo en el mapa universal, o sea, lo dice en Paris Match, en París, pero aquí en Miami dice otra cosa, o sea, ese tipo de cosas que nosotros ahí sí tenemos que ser muy claros, por supuesto, esto no es una guerra, no, esto es mi opinión sobre algo que yo tengo todo el derecho al vivir en un país libre de darlo y de pensarlo, de analizarlo y de soltarlo aquí esta noche, porque soy libre, soy una persona libre. Yo siempre fui libre. Entonces, hay que proteger al exilio, hay que volver a los valores del exilio, hay que volver a reconocer el exilio por todo lo alto, más que darle espacios a esta gentuza que lo que busca son espacitos de libertad en Cuba. Y aquí vienen a exigir y a pedir grandes espacios aquí, en la Feria del Libro. A mí ya no me invitan en la Feria del Libro. Vi que andaba Alejandro Ríos por ahí, pero no le voy a decir nada. Creo que porque dije una vez que quería que me pusieran un tapiz rojo desde la puerta de mi casa hasta la Feria del Libro. Desde luego los organizadores de la Feria del Libro no tienen ningún sentido del humor. Pero como no lo tuvieron, pues ahora reitero que quiero el tapiz rojo desde la puerta de mi casa hasta la puerta de la Feria del Libro. Pero bueno, no importa. O sea, sigan trayendo escritorzuelos de Cuba, de toda esta gente que vienen con esa doble moral, ese doble lenguaje, a venderles el cambio fraude y toda esa historia, que lo único que están haciendo es destruir el exilio y destruirse ustedes mismos, que son los más, por vivir en Miami, que ya saben lo que significa Miami para estos europeos, que como dice Miriam Cabrera Infante también, eso no son más que europeos. Pues estos europeos, ustedes saben lo que significa que alguien viva en Miami, ¿no? Yo cada vez que digo, yo tengo una broma ahora con lo de Trump, por ejemplo, mi editora Valérie Dumais de Artaud, que claro, como es francesa, pues no soporta a Trump, esto, lo otro, y yo le digo, y yo tampoco lo soportaba, ahora me gusta, ¿no? Pero ustedes saben que yo digo las cosas como son. Entonces me dijo, bueno, ¿y ahora qué vas a hacer con estos? Imagínate, si estamos muy preocupados, fue antes de las elecciones. Digo, bueno, yo a lo mejor, como la cosa se ha puesto tan buena en Estados Unidos, pues me voy para Miami. Entonces, claro, todo el mundo se aterra porque Miami es como lo peor para vivir, ¿no? Pero yo veo que está esto lleno de franceses aquí en las playas y todo eso. Bueno, la cosa es la siguiente, hay que proteger el exilio cubano. ¿Qué te pasó el día 14 de julio con Trump? Cuéntalo. No, pero ¿para qué? Cuéntalo. ¿Para qué contar? No, ya lo había escrito y lo borré de Facebook. ¿Para qué? Lo bonito, creo que lo importante, que es lo que tú has dicho y lo que has dicho tú al principio, es que hay que proteger el exilio, que somos la verdadera voz de Cuba, como en épocas de Gertrudis Gómez de Avellaneda, de Siglo Villaverde, de José Martí, es el exilio. Sus poetas, sus escritores.